Trabajo práctico número 1, elementos básicos para la organización e interpretación de datos. El objetivo del presente trabajo práctico es presentar pautas que faciliten al alumno el manejo de la información científica, tanto la interpretación de la información ya elaborada como la organización de los datos. Al consultar la bibliografía, uno se encuentra con gráficos y tablas relacionadas al texto, los que para ser una fuente valiosa de información es necesario saber cómo se construyen e interpretarlos. Resulta muy complicado trabajar con un número muy grande de individuos, o sea, una población. Por ello se toman muestras, que es una parte de la población. Las muestras deben ser representativas de la población total. Deben ser lo suficientemente grande como para minimizar el error de muestreo, pero no demasiado sin brindar información adicional con el objeto de no gastar ni tiempo, ni energía, ni dinero. En esta diapositiva tenemos una tabla. Una tabla es una forma muy simple de organizar los datos, es ordenar los mismos en columna. Recordemos que las tablas no son representaciones gráficas. En este caso tenemos la tabla 1 que corresponde a la superficie en hectáreas de los distintos tipos de bosques correspondientes a la provincia de Río Negro. Vemos que tenemos dos columnas, una con los tipos de bosque y otro con la superficie en hectárea. En el caso de los tipos de bosque de la provincia de Río Negro, se encuentra la lenga con 78.000 hectáreas, el coihue con 23.000 hectáreas, el ciprés con 5.000 hectáreas y el ñire con 52.000 hectáreas. Representaciones gráficas. Una de las representaciones gráficas más conocidas es el sistema de ejes de coordenadas ortogonales. Si se traza una recta x, x' y otra recta perpendicular y, queda determinado el sistema de ejes de coordenadas ortogonales. Las rectas x, x' e y' constituyen los ejes y las semirrectas o x, o x', o y o y' serían los semiejes y el punto O el origen. Esto así queda dividido todo el plano en 4 cuadrantes, que es el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Voy a eliminar las líneas y los símbolos para poder favorecer la explicación que continúa. Dado un punto P, si trazamos las perpendiculares a ese punto, a los ejes, o sea, PM y PN, lo que quedan constituidos son dos segmentos, el segmento OM y el segmento ON. Esos segmentos, o los números que miden esos segmentos, constituyen las coordenadas del punto P. Al unir puntos representados en el sistema de ejes, se obtiene una línea o curva. Esa línea es la representación gráfica de la relación funcional entre dos variables. ¿Y qué es variable? Variable es la propiedad o característica respecto de la cual los individuos o elementos de la muestra difieren de alguna manera discernible. En esta diapositiva vemos cómo se pueden clasificar las variables. Las variables se pueden clasificar en dependiente e independiente siempre que tengamos un par de variables, que sean dos. La variable independiente es aquella cuyos valores no dependen de los valores que toma la otra variable y se representan en el eje de las X. Por ejemplo, precipitaciones mensuales. Variable dependiente es aquello cuyos valores dependen de los valores que toma la otra variable. Se representa en el eje de las Y y otro ejemplo sería rendimiento de un cultivo. Entonces, las precipitaciones mensuales va a ser la variable independiente y el rendimiento del cultivo va a depender de las precipitaciones, o sea que es la variable dependiente. A veces una variable dependiente en un caso puede ser independiente en otro y viceversa.
Si tengo, por ejemplo, el rendimiento de un cultivo que era dependiente en el ejemplo anterior y ganancia de un productor, en este caso el rendimiento de un cultivo va a ser la variable independiente y la ganancia del productor va a ser la variable dependiente. Otra forma de clasificar a las variables es en cualitativas y cuantitativas. Variable cualitativa son aquellas, también llamadas atributos o nominales, que no se pueden medir, constituyen propiedades. Por ejemplo, el estado sanitario de un cultivo, clasificado en bueno, malo y regular, cuando los atributos se combinan con las frecuencias, pueden ser analizados numéricamente. Por ejemplo, en el caso del estado sanitario de un cultivo, si yo digo que el 50% es bueno, que el 30% es regular y el 20% es malo, yo lo asocié a la frecuencia de aparición, pero la variable sigue siendo cualitativa, sigue siendo el estado sanitario del cultivo. Variables cuantitativas se pueden dividir en variables continuas y variables discontinuas o discretas. Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir. En el caso de variables continuas, pueden tomar un número infinito de valores dentro de un intervalo determinado. Por ejemplo, pesos, volúmenes, longitudes, áreas, tasas, porcentajes. Si yo tengo longitud de una hoja, esta longitud de la hoja puede ser entre 2 centímetros y 3. Puede ser 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,99. O sea que entre 2 y 3 centímetros tengo infinitos valores. Bueno, eso es una variable cuantitativa continua. En el caso de las variables discontinuas o discretas, solo pueden asumir valores numéricos fijos. Por ejemplo, número de árboles. Puedo tener un árbol, 2 árboles, 3 árboles. Número de animales, también un animal, 2 animales. De personas, de alumnos, de libros, un libro, 2 libros, 3 libros. En esta diapositiva tenemos distintos ejemplos de variables. Yo los voy a dejar esto como un ejercicio para que ustedes puedan clasificarla y después hacemos consultas o chequeamos cómo clasificó cada uno. Pero algunos ejemplos voy a analizarlos yo. Por ejemplo, gramos de proteína en la dieta animal. La variable es gramos. Entre 1 gramo y 2 gramos tengo infinitos valores. Por eso la variable es cuantitativa continua. En el caso de cantidad de latas de gaseosas vendidas, cantidad de libros vendidos, cantidad de películas alquiladas, yo no puedo clasificar a esta variable si es cuantitativa discontinua o si es cualitativa, porque cantidad no me está indicando si se refiere a un número o si se refiere a mucho, poco y nada. Si se refiere a un número, sería una cuantitativa discontinua. Si se refiere a expresarlo en mucho, poco y nada, sería una cualitativa. Habíamos dicho que para poder clasificar una variable, si es dependiente o independiente, necesitaba un par de las mismas. En este caso, ganancia de un productor expresada en pesos en función del rendimiento de un cultivo expresado en kilogramos por hectárea. La ganancia del productor sería la variable dependiente y el rendimiento del cultivo independiente. En el caso de pesos sería una cuantitativa continua y en el caso de kilogramos por hectáreas también. Un ejemplo de cualitativa sería clasificación de los ratones por su color. La variable cualitativa es color, pero puedo asociarlo a la frecuencia de aparición. Si tengo 100 ratones, de los cuales 50 son blancos, 20 negros y 30 grises, yo lo asocio a la frecuencia de aparición, pero la variable sigue siendo cualitativa y es el color.